que es el funcionamiento de una sociedad. Lo otro es el gobierno, los gobiernos se las aplican y los seres humanos que componen la sociedad. Indudablemente nos hace falta en gobiernos y en seres humanos, y claro, a la Constitución siempre se le pueden hacer mejoras, pero el salto largo que dio en términos de leyes de Constitución Colombia 1991 es muy importante. La Constitución anterior que teníamos venía desde 1886 y estaba ya obsoleta, en muchísimos sentidos obsoleta. Y la modernización de leyes institucional que se produjo en 1991 dio un paso largo adelante que, como les digo, es importante, pero no es suficiente para cambiar la sociedad por decreto. Muchas gracias, Antonio. Laura, muchas gracias, Laura. Bien, Ana María Zafra, González Zafra tiene una pregunta también que va de acuerdo a pues a este contexto en el que estamos hablando. Ana María, ¿estás presente? Bueno, Laura es del grado 10º, Ana María es del grado 9º, y hace una pregunta relacionada con este contexto. Ana María. Bien, Ana María, no la veo. Bien, entonces, pues la pregunta que hace Ana María y que digo que es ¿cuál fue el motivo que lo llevó a participar en la Asamblea Nacional Constituyente en 91? Bueno, la verdad es que en 1991, 1990 y 91 coincidieron tres cosas que hicieron muy importante en la Asamblea. En primer lugar, pues la paz que firmó el M-19, la primera paz de América Latina. No hubiera podido haber Asamblea Constituyente sin la paz, por tener una decisión que tomó la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que en ese tiempo hacía las veces de Corte Constitucional, hacía el control de constitucionalidad, que permitió la realización de la Asamblea Constituyente. Esa decisión se tomó 12 votos contra 11. Y un voto decisivo fue un magistrado que dijo: yo voy a votar a favor de la Asamblea Constitucional, que así se llamaba en ese momento, que fue la Asamblea Constituyente, porque es un camino para avanzar en una paz que ya empezó en el M-19. Es decir, sin esa paz no hubiéramos tenido la opción de hacer una nueva constitución en 1991. Pero la paz no era suficiente. Hubo otra cosa importantísima, que fue la juventud. Ahora estamos hablando con muchachos, con jóvenes, con chicos y chicas. En aquel momento los jóvenes de la época organizaron un movimiento que se llamó el Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta, que se llamó también Todos Podemos Cambiar a Colombia. Ese fue el movimiento estudiantil que repartió votos para que la gente los llevara a las urnas en un momento en que la gente votaba por papeletas, no es como ahora que hay tarjetón. Ahora hay un tarjetón que está en las urnas, ¿no? En aquella época los votos los repartían los partidos y eran papeletas que la gente le entregaba, los llevaba al puesto de votación y los metía en la urna. Entonces, en esas elecciones habían 6 papeletas para elegir senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, diputados a la Asamblea, concejales, una consulta liberal, eran 6 papeletas. Y los jóvenes inventaron una séptima papeleta que decía sí a una asamblea constituyente. Y la repartieron en los puestos de votación. Y la gente fue y votó e introdujo esa papeleta. Y ese movimiento estudiantil de la séptima papeleta produjo un hecho político. Inicialmente no fue jurídico, es decir, la papeleta no tenía valor porque no estaba en las leyes. Pero fue un hecho político. Millones de personas recibieron la papeleta, la recortaron porque también se publicó en el periódico y la llevaron a la urna y la introdujeron en la urna. Y produjeron el hecho político de demostrar que la sociedad colombiana quería ser una asamblea constituyente, quería hacer unos cambios serios a la Constitución.
Esa fue el segundo hecho que coincidió en 1991, 90 y 91. Y el tercero es que hubo un acuerdo nacional. Eso es muy importante. Hoy estamos viviendo la polarización. Hoy la polarización en Colombia es tremenda. La peleadera política de unos contra otros, estos contra unos, los que defienden los te hizo Santos, los que atacan los te hizo Santos, lo de Petro, lo de Uribe. Bueno, aquí estamos en una peleadera y en una polarización nacional tremenda. En 1990 hubo un consenso. Vamos a hacer una asamblea constituyente. Y ese consenso se reflejó en el comienzo de la asamblea cuando nombramos una presidencia colegiada o colectiva. La asamblea constituyente no tenía un presidente, tenía 3 presidentes. Un liberal, que era Horacio Serpa, un conservador, que era Álvaro Gómez Hurtado, y uno de la Alianza Democrática M19, como se llamaba nuestro partido, que era yo, porque habíamos cada uno sacado más o menos un tercio de los votos. Había un tercio de votos liberales y de constituyentes liberales, un tercio de constituyentes conservadores en varios sectores y un tercio de alternativos. El más votado de los padres había sido nuestra lista del M19, de la Alianza Democrática M19. Entonces decidimos hacer una presidencia colegiada y trabajar juntos. Eso permitió hacer la constituyente de 1991 como un éxito y redactar una constitución buena para el país. Repito, paz, movimiento ciudadano y participación ciudadana encabezada por los jóvenes y unidad nacional, un periodo de unidad nacional, de consenso nacional para hacer una buena constitución y el resultado que fue la constitución de 1991, que como ya les dije, no es perfecta porque es una realización del ser humano y nada de lo que hagamos los humanos será perfecto, pero fue un salto adelante muy importante en las leyes generales que regían y rigen todavía en Colombia. Y que ya va a cumplir 30 años el año entrante. Precisamente el 4 de julio del año 2021 vamos a cumplir 30 años de la nueva Constitución. Muchas gracias, Antonio. Bien, Angie Ayana Gómez tiene también otra pregunta bastante interesante, Angie. Hola, buenos días. Buenos Bueno, días. buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué cree usted que ha cambiado el proceso de paz desde la época en la que lo ayudé a realizar hasta hoy? Bueno, las paces, porque no solamente fue la nuestra, la primera paz importante en este país en el siglo XX fue la paz entre liberales y conservadores. Los liberales se alzaron en armas después del asesinato de Gaitán en 1948 y hubo un lanzamiento armado que produjo una época que se llamó la violencia en Colombia. Fue un conflicto armado entre liberales y conservadores, los liberales en las guerrillas y los conservadores en el gobierno. Eso terminó con un acuerdo en 1957. Ese acuerdo de paz fue en términos de los que estaban alzados en armas muy simple. Entregaban las armas y recibían a cambio un indulto y punto, no más. Y además les daban una panela para que se fueran para casa, para el camino, y un machete para que se fueran a trabajar, porque como casi siempre los alzamientos armados en Colombia han sido alzamientos rurales, alzamientos de zonas rurales. Esa fue la primera paz de 1957. Después vino la de nosotros, en 1990, la del M19. También fue muy sencilla. Fue el desarme del M19, un indulto y no más. Esencialmente la posibilidad de participar en política. Así eran las paces de esa época. Entonces nosotros pudimos salir a elecciones. Teníamos unos escoltas, pues, porque el cartel de Medellín ya existía en esa época y mataba gente, mató a Carlos Pizarro, el cartel de Medellín. Pero participamos en política y fuimos a elecciones y nos fue bien y nos eligieron constituyentes y después muchas otras cosas a lo largo de los años siguientes.
Un proceso similar recibió el EPL, el PRT y el Tintín Lame. El EPL recibió 2 asientos en la Asamblea Constituyente sin ir a votación, con voz y voto, el PRT 1 y el Tintín Lame 1 con voz pero sin voto. Desarme, indulto y una participación en política. Así eran las paces en la década de los 90, no eran más. Esencialmente se desarmaban, les daban un indulto, o sea, un perdón jurídico, para poder participar en política. Ya en los años 2000 apareció un contexto internacional mucho más elaborado. Apareció la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, la necesidad de justicia restaurativa. Y ya cuando las FARC, muchos años después, las FARC nosotros le insistimos que negociaran en 1990, 91, y no quisieron finalmente. El ELN tampoco. Entonces la historia les ha señalado que se equivocaron. Sería completamente distinta la situación si hubieran negociado en ese momento las FARC un acuerdo de paz. Pero no quisieron hacerlo. Pero bueno, lo hicieron en 2016. Pero ya en los años 2000, después del año 2010, 2002, 2010, etcétera, ya no se podía hacer la paz tan sencilla como en la época de los años 80, 70, 80, 90 o 50 en Colombia, que era desarme, indulto y participación en política. Ahora se necesitaba, como estamos ahora, una justicia transicional. Entonces se creó la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP. Hay que decir la verdad, hay que someterse a ese proceso de la Justicia Especial de Paz o Jurisdicción Especial de Paz. Las FARC además negoció un libro de 300 páginas, del cual no le han cumplido sino por ahí el 10%. Porque la verdad es que aspirar a que en una negociación de paz se cambie el país es una ilusión. El país hay que cambiarlo ganando las elecciones, gobernando bien, haciendo las cosas distintas, pero no simplemente sentándose en una mesa de negociación a buscar que en esa mesa se negocien transformaciones de la sociedad, que si no se ganaron en el alzamiento armado, menos se van a ganar en una mesa de negociación. La única manera de fútbol es en democracia, es yendo a elecciones y ganando las elecciones. Así que la paz de las FARC es una paz distinta a la de nosotros por el momento histórico en que se hizo y el contexto nacional e internacional en que se negoció la paz. Además, cuando nosotros firmamos la paz en 1990 y 91, todo el mundo, el 98% de la población, apoyó el proceso de paz. Todo el mundo estaba de acuerdo. Hubo, por cierto, un problema jurídico con el indulto, que hubo que hacer una ley que se llamó el reindulto. Y les cuento una anécdota. El ponente en el Senado de la República para el reindulto del M19, del PL, PRT, del Tintín Lame, fue Álvaro Uribe Vélez, el actual expresidente y el senador, que se opuso a todas al acuerdo que firmaron con las FARC. Pero en aquel momento, en los años 90, no solamente apoyó el proceso, sino que ayudó a resolver un problema jurídico que se había presentado con el indulto. De manera que había mucho más apoyo ciudadano unánime o casi unánime al acuerdo de paz con el M19 y con las otras leyes de esa época. Cosa que no sucedió en el año 2016. En el año 2016, ustedes recuerdan que hubo un plebiscito donde se votaba sí o no al acuerdo de paz y ganó por poquitos votos, pero ganó el no. O sea que había una pequeña mayoría de la población colombiana, pero mayoría, que no estaba de acuerdo con el acuerdo que se había negociado con las FARC. De manera que esa falta de apoyo mayoritario de los ciudadanos también es una diferencia entre este periodo de las paces que se han firmado, que es la de las FARC, y las paces que se firmaron en los años 90.
Muchas gracias, Antonio. Angie, ojalá que haya respondido tu inquietud. Seguimos con Laura Catalina Martínez, continúa Ana María Córdoba, y ya continuamos con Cristian y Sara, ¿listo? Laura, adelante. Buenos días. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué decidió entrar a temas de política como la Asamblea Nacional Constituyente, la Alcaldía de Pasto, ser representante a la Cámara, gobernador de Nariño, senador de la República y candidato a la presidencia, si antes de esto usted se dedicaba y estudió temas de salud y el medio ambiente? O sea, ¿por qué decidió entrar a estos temas de política? Eso es cierto, yo soy ingeniero, de esos ingenieros bien ingenieros. ¿Sabes qué es pi de 2 sobre 4? ¿Te acuerdas qué es pi por diámetro cuadrado sobre 4? ¿No te acuerdas? Yo sí siempre, nunca me olvidaré de eso, porque yo soy ingeniero. Es el área del círculo, pi de 2 sobre 4. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Así era yo, y así soy yo como ingeniero. Y entonces mis primeros años practicé la ingeniería. Fui profesor de la universidad, hice acueductos, trabajé en salud pública. ¿Por qué me metí al lanzamiento armado? Porque era la Colombia de los años 70, 60, 70, era la Colombia del siglo pasado. Y yo sí había visto que había habido un fraude contra el general Rojas Pinilla. Me parece que ese fraude fue real. Le robaron las elecciones a un general que era, además de general retirado del ejército, era conservador, y le robaron las elecciones. Y yo decía, si a un general retirado y además conservador le roban las elecciones en este país, no le van a respetar una victoria electoral a nadie. Y si no hay salida, pues la vía democrática, pues ojalá el alzamiento armado. Eso me llevó a dejar, como les decía, todo. Mi casa, mi carro, mi familia, mi beca, mi destinatura, mi ingeniería, y meterme por ese camino completamente distinto del alzamiento armado. Ya después de que firmamos la paz, pues ya estaba metido en la política, y entonces ya seguí en la actividad política. Pero la ingeniería me ha servido para hacer bien las cosas cuando he estado en casos de responsabilidad. Si fui buen alcalde en Pasto, en buena medida se lo debo a mi formación como ingeniero. Soy organizado, disciplinado, serio para hacer los análisis, juicioso. Y todo eso, cuando uno está en un cargo del ejecutivo, tiene que producir resultados. Y en una alcaldía es el ejecutivo. Y de modo que esos resultados se producen como cuando uno está en la ingeniería, que tiene que producir resultados. Así que la ingeniería, como formación básica, ha sido de mucha utilidad en mi vida y explica en parte mis buenos resultados en la vida pública. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Antonio. Continúa entonces Ana María, que tienes una pregunta. Ana María Córdoba, de grado 10º. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿si se hace necesario una reforma política para corregir errores que se quedaron en el constituyente del 91? ¿Y cuáles fueron esos errores según usted? Y por último, ¿cuál sería la participación de los jóvenes? Bueno, la Constitución, como les decía, es una obra humana. Y como obra humana, pues no es perfecta. Le han hecho 41 reformas a lo largo de todos estos años, de estos 29 años. Algunas buenas, otras regulares, otras innecesarias, otras malas. De las que le han hecho, yo considero malas, han debilitado la descentralización. Me parece que había más descentralización en el texto escrito en 1991 que hay hoy. Otras, por ejemplo, cambiarle el nombre a Bogotá. Por pendejos, en la Constitución del 91 le pusimos a Bogotá Santa Fe de Bogotá en la Constitución. Es el nombre de una ciudad, siempre fue Bogotá. ¿Cómo ponernos en la Constitución a cambiar el nombre de la capital? Entonces ellos lo editaron en Santa Fe y la dejaron Bogotá como es el nombre real de la ciudad hoy y ha sido siempre.
Hubo otras modificaciones necesarias en términos de poner a funcionar algunas instituciones mejor. Hoy sí creo que es necesario hacerle cambios constitucionales. Hay que mejorar la justicia. Me parece que la justicia tiene debilidades que hay que mejorar con cambios constitucionales. Lo que pasa es que no hace falta, en eso sí me aparto de quienes plantean que hay que disolver todas las cortes y hacer una nueva Corte Única de Justicia y desaparecer la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura. Y en vez de esas 4 cortes, reemplazarlas por una sola. Yo creo que no. Hay que hacer reformas así a la manera como funciona la justicia, pero manteniendo las cortes que hoy tenemos. Son cortes cada una con su propia especialidad y creo que en general están haciéndolo relativamente bien. Esas reformas que hay que hacer de la justicia se pueden hacer a través del Congreso. Por ejemplo, hace pocos años había una sola instancia para procesos que hiciera la Corte Suprema de Justicia. O sea, si alguien lo juzgaba a la Corte Suprema de Justicia y lo condenaba, no tenía derecho a apelación. No había doble instancia. Nosotros hicimos eso con una sola instancia en 1991 para que la justicia fuera más estricta, fuera más dura, y de esa manera se cumplieran más por temor a una justicia más dura. Sin embargo, por razón de tratados internacionales que ha firmado Colombia, se volvió obligatorio que hubiera doble instancia. O sea, que también aquellos juzgados por la Corte Suprema de Justicia tuvieran una segunda instancia, una segunda posibilidad de que revisaran las revisiones de una primera instancia. Una apelación, como se llama eso en derecho. Ese cambio constitucional se hizo por una reforma que fue aprobada en el 2018 en el Senado y en la Cámara de Representantes, en el Congreso. O sea, no hay necesidad ni de llamar a una asamblea constituyente ni de hacer un referendo para hacer los cambios que necesita la justicia colombiana en el día de hoy. Gracias, Antonio. Y la última pregunta que hacía Ana María sobre los jóvenes. ¿Cuál sería el papel de los jóvenes? Los jóvenes tienen que hacer meterse en política, muchachos. Los jóvenes son el motor de una sociedad. Y el motor de la sociedad se hace trabajando en las áreas en que cada uno trabaje, pero también mejorando la política. Si algo tiene que mejorar en Colombia es la política. La política es de mala calidad. La política es clientelista. La política tiene mucha corrupción. La política tiene compra de votos. La política tiene negocios hechos en política para conseguir plata. Esa no puede ser la política de una sociedad que funcione bien. Necesitamos cambiar la política. Y para cambiar la política hay que cambiar a los políticos. Sí, los políticos los tienen que cambiar los jóvenes, eligiendo buenos políticos. Así que, jóvenes, si se van a meter a la política, los que les guste, porque este es un oficio complicado, no se vayan a dejar corromper, no se vayan a dejar contagiar por el clientelismo, no se vayan a dejar volver politiqueros, se dejan contagiar y se los lleva el diablo, se vuelven malos políticos. Necesitamos políticos sanos, políticos honestos, políticos buenos, y jóvenes que se dediquen a esto son necesarios. Muchas gracias. Cristian Vázquez, tiene uso de la palabra. Buenos días, doctor Navarro. Habla Cristian Fernando Vázquez del grado 11. Bueno, mis preguntas son, usted en su presentación dijo que la mejor forma para conseguir la paz son las leyes y las normas expuestas en la Constitución. Con su experiencia en los grupos armados y hoy en las leyes, ¿cuál es su propuesta para conseguir la paz con los grupos estudiantes? ¿Y usted cree que se necesita un nuevo apoyo de carácter estudiantil para lograr nuevamente la paz? Bueno, la paz en Colombia se consiguió con casi todas las guerrillas. Hoy tenemos el ELN y unas disidencias de las FARC. Pero hay un problema complicado en el país que son los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Es un dinero ilegal que atrae a grupos armados ilegales que controlan territorios y al controlar territorios hacen de estos dineros ilegales. Si así queremos avanzar
en una disminución del conflicto armado, necesitamos avanzar en el reemplazo de esas economías ideales por economías legales en zonas rurales. Si no somos capaces de avanzar en eso, vamos a tener muchas dificultades en avanzar hacia una paz real, hacia una paz duradera, porque por controlar el territorio hay grupos armados ideales que se mantienen en el alzamiento armado, muchas veces sin ninguna inspiración o connotación política, simplemente para enriquecerse del control de la economía ideal en esas zonas armadas. En esas zonas casi siempre zonas rurales donde hay economías ideales. De manera que hay que hacer todo un esfuerzo por reemplazar la torta por cultivos legales y acabar con la minería ilegal del oro en tantas regiones del país. Sin eso, creo que todos los esfuerzos que estamos haciendo para conseguir una disminución de la violencia rural van a encontrar dificultades muy grandes para funcionar. Muchas gracias. Entonces, pues ese es el pequeño detalle, ¿no? El dinero ilegal. Dumar, ¿tienes una pregunta? Dumar, ¿tienes el uso de la palabra? Buenos días, doctor Antonio Navarro Wolf. Mi pregunta es la siguiente. Como parte del proceso político del cambio, ¿cuál fue su mayor deseo u objetivo en el momento en el que hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, nosotros teníamos una sociedad con derechos, una sociedad con igualdad, una sociedad con equilibrio. Tenemos una de las sociedades más desiguales del mundo. Una de las sociedades más desiguales de América Latina y del mundo es la sociedad colombiana. Esa búsqueda de igualdad es indispensable. Y claro, la Constitución propone una sociedad igualitaria. Y desde ese punto de vista, ese deseo se cumplió en el texto de la Constitución. Pero para que se vuelva realidad en el día a día, necesita aplicarse. Eso lo aplican los gobiernos y los ciudadanos, los seres humanos, sobre todo los gobiernos. Creo que necesitamos gobiernos que entiendan que la desigualdad es tal vez la más grave de todas las situaciones que tiene el país. Además, la constituyente del 91 es una constituyente que promueve la participación ciudadana. Yo la apliqué muy bien en la alcaldía de Pasto y en la gobernación de Nariño, con mucho éxito. La democracia participativa, no solamente la democracia representativa, que es votar por un representante, por un alcalde, por un senador, por un concejal, sino la democracia participativa, donde el ciudadano participe de manera permanente en los temas que son de interés de la sociedad. De manera que creo que eso es lo más importante de lo que conseguimos en 1991, que era lo que queríamos y que salimos satisfechos con lo logrado en 1991 y que ahora hay que aplicarlo en el mundo real. Muchas gracias. Continúa Sara. Buenos días, espero que se me escuche bien. Buenos días, doctor. Mi pregunta es, ¿la violencia en Colombia sigue en aumento sin importar el proceso de paz? Teniendo esto en cuenta, ¿cuál cree usted que sea la razón por la que se han disparado las masacres? La violencia disminuyó en 2016 y 2017. La firma del acuerdo de paz y el desarme de las FARC produjo una disminución de la violencia. Pero el Estado no ocupó los territorios de donde salieron las FARC. Y en esos territorios siguió habiendo economías ilegales y aparecieron entonces nuevos grupos o se expandieron grupos existentes hacia el control de esos territorios y de esas economías ilegales. Ahí es donde está el problema. Lo que genera la violencia es la pelea entre grupos ilegales y la sociedad u otros grupos armados ilegales por controlar el territorio
y hacerse las rentas ilegales que hay en ese territorio. De manera que creo que ese es el problema. Pero así, si miramos las cifras de masacres, sí hubo una disminución de masacres en 2017, por ejemplo. Pero en la medida en que el Estado no tiene una cosa que nosotros llamamos presencia integral del Estado en el territorio, en la medida en que el Estado no ocupó ese vacío, pues ese vacío lo ocuparon y lo están ocupando grupos armados que son los que generan la violencia que hoy está viviendo Colombia de manera acelerada de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sara, por la pregunta. Laura Sofía Hernández, ¿tienes el uso de la palabra? Buenos días, señor Antonio Navarro Wolf. Bueno, mi pregunta es, uno de los cambios más importantes de la Constitución, de la nueva Constitución, es la elección popular de alcaldes y gobernadores. Y desde que empezaron estas elecciones, sucede que la corrupción se acrecentó y cada día es más y más grave. ¿Por qué cree usted que ocurrió este fenómeno y qué cambios se deben realizar para acabarla? Bueno, no, la corrupción puede haberse presentado en unas zonas y disminuido en otras. Yo le cuento en Nariño, por ejemplo, tuvimos 20 años de gobernadores alternativos y fueron 20 años de buen manejo del dinero público, reemplazando a gobernadores que habían quebrado el departamento por corrupción. En Bogotá, en general, ha habido buenos gobiernos, también elegidos por voto popular, con la excepción de muy grave de Samuel Moreno, que fue un gobierno bastante, digamos, ladrón, y por eso está Samuel Moreno preso. Pero gobiernos como el de los dos gobiernos de Mortus, los dos de Peñalosa, el de Lucio Garzón, el de Claudia López, son buenos gobiernos. Ustedes en Villavicencio, pues tienen experiencia también, son malos y buenos gobiernos. O sea, hay gobiernos que roban cuando son elegidos por el voto popular, pero otros gobiernos de voto popular hacen las cosas bien. Y de todas maneras, tienen el control ciudadano. De modo que el tema de la corrupción es un tema que tenemos que volver una prioridad nacional, compartirlo y dejarlo atrás. Y eso se hace haciendo bien política. Pero los ciudadanos cuando votan deben fijarse bien por quién votan. No pueden hacer del voto un negocio. No pueden hacer del voto un intercambio de favores. Yo voto por usted, pero usted me da empleo a mi hijo. O me da tales cosas, o me da tal plata, o me da tal favor. Porque si usted empieza a hacer negocios con el voto, pues entonces termina eligiendo negociantes. Y esos negociantes, cuando ya estén en el poder, empiezan a hacer negocios con la plata pública. Por eso es fundamental votar a conciencia. El voto tiene que ser un voto de opinión, porque si demuestra que ha hecho las cosas bien, que puede hacer las cosas bien, y se vota por esa persona porque se le tiene confianza, no porque es un acuerdo, un negocio o un tema de clientelismo. De manera que aquí los alcaldes y gobernadores que roban, por supuesto, hay que meterlos presos, pero los ciudadanos que votaron por esos alcaldes y gobernadores también hay que decirles, pilas, voten bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Laura. Continúa Alejandra Flores, de grado 10º. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué cree que los colombianos tenemos una memoria histórica débil acerca de nuestros conflictos y si cree que tiene que ver algo con la educación? Bueno, yo no sé si los colombianos o los seres humanos tenemos una memoria histórica que no es la más firme. Colombia es un país que ha vivido unas situaciones muy complejas a lo largo de su historia. La segunda mitad del siglo XX en Colombia fue muy dura. Esta primera mitad del siglo XX empezó un poco mejor, pero todavía nos falta avanzar en dejar atrás el conflicto armado. Yo creo que necesitamos dejar atrás definitivamente el uso de la violencia en política
y las razones que llevan al conflicto armado. Si con conflicto armado y todo, somos una sociedad que ha progresado como ha progresado, imagínense ustedes si hubiéramos tenido la oportunidad de tener una sociedad que pudiera dedicar todos sus esfuerzos a construir y no a reconstruir lo que destruyen los que están haciendo uso del conflicto armado. Me parece que ahora tenemos otro problema y es los efectos del COVID-19. El COVID-19, por toda la parálisis que ha producido en la economía y en el empleo, ha retrocedido el país en temas como la pobreza, que habíamos venido superando gradualmente, retrocedió por lo menos 10 años, el desempleo se duplicó y creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en los próximos años para reconstruir lo que ha destruido este año 2020. Y claro, a eso le sumamos las masacres. A ratos uno no sabe si en Colombia es de andar con tapabocas o con tapabocas y con chaleco antibalas. Pues mire usted la cantidad de masacres que estamos sufriendo en varias regiones del país. De manera que somos una sociedad con dificultades adicionales a las de otras sociedades de América Latina y eso nos lleva a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande para salir adelante. Pero que seamos muy distintos, sí, somos dinámicos, esta es una sociedad muy dinámica, de gente muy activa, muy pilas, pero con una historia de comportamientos que hay que dejar atrás si queremos salir adelante realmente. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Antonio, aquí estoy mirando unas preguntas que hacen los muchachos referente a la toma del Palacio de Justicia. ¿Usted qué nos puede contar de referente a la toma del Palacio? Bueno, yo estaba fuera del país, me habían tirado la verdad en Cali en el 85, me llevaron a México y estaba sin pierna y en recuperación. Cuando me sacaron del hospital, yo estaba pesando 36 kilos, estaba casi muerto. Pues estuve 40 días prácticamente sin comer. Entonces, pues yo estaba fuera de toda, digamos, de toda conexión con lo que estaba pasando en Colombia. Me enteré de la toma del Palacio de Justicia por televisión. Estaba almorzando cuando apareció en televisión las imágenes de los tanques entrando al Palacio de Justicia. De verdad que yo no puedo dar, digamos, datos muy precisos de cómo fue toda la decisión y cómo fue todo el desarrollo de los hechos del Palacio de Justicia, porque estaba fuera de la línea de mando del M-19 en el exterior, recuperándome del atentado que me habían hecho unos meses antes. Pero debo decir que fue una gran equivocación, fue un error histórico gravísimo del M-19, el haber planteado esa toma del Palacio de Justicia, salió muy mal y bueno, todavía se están pagando las consecuencias de ese error tan enorme del M-19. Ahí pues a todos los que entraron del M-19 los mataron, ¿no? No salió ningún sobreviviente. Y los jefes del M-19 que tomaron la decisión, el principal de ellos, Álvaro Fallar, lo mataron también como 2 años después, aquí en Bogotá. De modo pues que ese error de todas maneras muy grave, pues también lo pagaron bastante duro quienes tuvieron más responsabilidades directas en su realización. Muchas gracias. No, pues aquí es la inquietud, la inquietud que siempre asalta, ¿no? Hace unos años tuvimos la oportunidad de estar en el Colegio Ginés, no sé si se acuerda, Antonio, los muchachos también le inquietaba bastante este tema. Isabela Serna. ¿Se encuentra Isabela? Sí, señor. Vale, Profe, vale. qué pena, no puedo prender la cámara porque no me funciona, pero bueno. Bueno, adelante, tranquila. Ok, mi pregunta es, a pesar de que ya han pasado aproximadamente 46 años desde que finalizó el Frente Nacional, ¿considera usted que continúa existiendo una democracia cerrada que duopoliza el poder y que impide la participación de otras fuerzas sin filiación conservadora y o liberal en el país? Si piensa que es así, ¿cómo cree que esta situación ha afectado su política, sabiendo que usted no pertenece a ninguno de estos dos partidos políticos dominantes?
Sí, la verdad es que el bipartidismo en Colombia empezó en 1850, cuando se fundaron el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y hasta hoy los que han gobernado vienen de alguna manera de uno de los dos partidos. No solamente en el Frente Nacional, se reconoce que fue un acuerdo de paz importante en 1957, se creó el Frente Nacional, pero el Frente Nacional produjo una milimetría en la composición del gobierno. La mitad debía ser liberal, la mitad conservadora durante 16 años. Pero eso se mantuvo después por muchos años. Cuando yo fui ministro de Salud en 1990, era la primera vez que había un ministro de Salud que no era liberal o conservador, porque no venía del Partido Liberal o Conservador. Pero el gobierno sí era un gobierno liberal, el gobierno de César Gaviria. Pero hasta hoy no ha habido ninguna presidente de la República que no venga de uno de los partidos históricos. Hoy tenemos a Iván Duque, es presidente, pero su origen es un origen liberal también. De modo pues que aquí no ha habido un gobierno, digamos, de una fuerza independiente o completamente distinta de las dos fuerzas tradicionales, que han cambiado de nombre en los últimos años, Partido de la U, Cambio Radical, pero que siguen siendo, digamos, como expresiones de los dos partidos tradicionales históricos que vienen desde 1850. Vamos a ver si en los próximos años llega un gobierno distinto, alternativo, como llegó a tantos países de América del Sur. En Uruguay, por ejemplo, gobernó el Frente Amplio durante varios periodos, en Chile, en Brasil, en muchos países del continente han gobernado presidentes de partidos distintos a los de la tradición. En México, en este momento tenemos un presidente que también de una fuerza distinta. Eso no ha sucedido en Colombia y esperemos a ver si en el 2022 se dan las condiciones para que ese cambio en la dirección del gobierno se produzca por primera vez en la historia. Muchas gracias, Antonio. Antonio, una pregunta, así que bueno, chicos, me tomo aquí la pregunta yo. Usted fue gobernador de Nariño, fue alcalde de Pasto. Hace unos días lo escuchaba diciendo que cuando fue alcalde de Pasto y cuando regresó a la gobernación, gobernó dos escenarios muy distintos. Y porque cuando volvió a la gobernación ya estaba más infiltrado en la sociedad el tema de los cultivos de uso ilícito. Desde su experiencia, ¿qué está pasando en Nariño por estos días? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en esa parte del sur del país? Bueno, yo fui alcalde de Pasto en 1995, 96, 97. En ese momento no había casi cultivos ilícitos, no había cultivos ilícitos en el departamento. Había algunos grupos guerrilleros, algunos frentes de las FARC y del ELN, pero eran pequeños. Cuando volví como gobernador en el año 2008, pasados 10 años, la situación era muy distinta. Ya en ese momento en Nariño se había ido llenando de cultivos de Georgia y había no solamente ELN y FARC, sino grupos de diversa naturaleza de bandas criminales ligadas al narcotráfico. Y eso tuvo que ver con el aumento muy grande de áreas de cultivos ilícitos en esos 10 años. Por cierto, yo decidí que era un tema que había que meterle la mano, que una gobernación no podía mirar para otro lado. Mucho gobernador en áreas donde hay todos esos problemas mira para otro lado y se hace el bobo. Yo decidí que había que intentar una solución. Y en dos municipios que se llaman uno Leiva y otra del Rosario, armamos un programa que se llamó Sí se puede, un programa de sustitución de cultivos. Pero además combatimos a un grupo armado ilegal que había en esa zona de esos dos municipios que se llamaba la ONG, imagínense, Organización de Nueva Generación. Era una banda criminal de unos 200 tipos armados de fusil que tenían el control del territorio. Entonces, con la policía, de la mano de la policía y del ejército, combatimos a la banda criminal, la desarticulamos totalmente y establecimos con financiación de la Unión Europea un programa de sustitución de cultivos sin fumigación que funcionó bastante bien. Conseguimos un 90% de sustitución de cultivos
en esos dos municipios. Eso, sin embargo, después no tuvo continuidad, porque claro, termina el gobierno, viene otro gobernante, decide que las prioridades no son las mismas, y entonces no tuvo continuidad. Además, los europeos, terminada la primera etapa de financiación, no siguieron financiando el programa. Y entonces empezó a retrocederse lo que habíamos avanzado. ¿Qué es lo que hay en Nariño? Grupos armados ilegales buscando el control territorial, eso es lo que hay. O para quedarse en áreas de cultivos ilícitos, o para quedarse en áreas donde hay minería ilegal del oro, o simplemente para tener control territorial como grupos armados ilegales. Y se financian entonces con extorsión o con secuestro. Eso es lo que hay. Y eso es debilidad del Estado en el territorio. Si hay debilidad del Estado en el territorio, eso sucede. Si no hay cuando hicimos el Sí se puede, nosotros desarrollamos el concepto de presencia integral del Estado en el territorio. Lo llamamos PIET. Si hay presencia integral del Estado en el territorio, presencia integral es fuerza pública, vías de comunicación, desarrollo económico, acceso a mercado, acceso a crédito, asistencia técnica a los campesinos, educación, salud, participación ciudadana. Si ponemos a funcionar todo eso y hay presencia integral del Estado en el territorio, no hay espacio para grupos armados. Pero si el Estado está ausente, los grupos armados buscan el control del territorio y eso es lo que está pasando en Nariño. Eso no se resuelve simplemente mandando unos soldados. Eso no se resuelve en un consejo de seguridad. Eso se resuelve con estrategias de corto, mediano y largo plazo de presencia integral del Estado en el territorio. Muchas gracias, Antonio. Sí, esta es la gran debilidad que hay en este momento, después lo que es el posconflicto, ¿no? La ocupación de esos territorios que dejó las guerrillas. Antonio, una pregunta, discúlpeme. Yo le había comentado a su merced que de pronto el conversatorio iba hasta las 9:30. ¿Su merced de pronto tiene alguna limitación de tiempo o podemos continuar unos 10, 15 minuticos más? Si son 10 minuticos, sí puedo. 10. Gracias, muchas gracias. Entonces, estaba haciendo la pregunta. Gabriel Hurtado y continúa Juan Camilo Aguirre y ya con estas dos preguntas finalizamos. Gabriel, adelante. Buenos días, doctor Antonio Navarro. Bueno, mi pregunta es, durante los últimos años, la violencia entre disputas políticas, la violencia ha sido el lenguaje de comunicación entre bandas que se han formado entre odios y venganzas. Los diferentes acontecimientos de este largo periodo han afectado a todo el pueblo colombiano directamente, con secuestros, asesinatos, desplazamientos, terrorismo, reclutamiento de menores, entre otras expresiones, o indirectamente inculcando una cultura de la agresión, de la corrupción y la ventaja del poder, de la ignorancia y el consumismo y de la desesperanza y egoísmo. El proceso de paz llevado a cabo en el mandato de Juan Manuel Santos dio el importante paso de cesar el conflicto con las FARC entre los acuerdos ya firmados. No solo nos mostró que nuestra meta es la paz, sino que también tenemos un largo camino para llegar a ella en su estado más puro y verdadero. Otros grupos armados aún no se han sumado a la causa y los daños causados siguen vigentes. Mis preguntas son, ¿cómo la paz combate la guerra? ¿Cuál es el camino para cesar un conflicto político llevado a las armas? ¿Cómo se extermina una cultura ya establecida en el diario vivir de las personas? Porque, en mi parecer, la cultura que se mueve hoy en día entre las masas del pueblo colombiano es la que en verdad afecta el camino a la paz. ¿Cómo se corrige esta cultura ya inculcada? Muchas gracias. Bueno, Gabriel, estamos en eso. Estamos en eso hace años ya, pero hay que persistir en eso. Fíjese usted, cuando yo tenía la edad suya, muchas veces los jóvenes pensaban, ¿a qué guerrilla me voy a meter? Eso eran los años 60 y 70 en Colombia, 1960 y 70. O un poco antes. Si usted era liberal o conservador en los años 50, quería tener un grupo armado cercano para que lo defendiera de los enemigos políticos del otro partido. Los conservadores querían tener su grupo armado para defenderse de los liberales y los liberales de los conservadores. Todo eso ha ido cambiando gradualmente. Ya ninguno de ustedes, estoy seguro, está pensando
a este grupo armado se va a meter, como eran mi generación. Pero todavía no hemos resuelto todos los temas que están asociados al conflicto armado. Yo vuelvo a insistirle, si queremos que el conflicto armado rural realmente tenga una solución en Colombia, necesitamos una estrategia de corto, mediano y largo plazo de presencia integral del Estado en el territorio. Que se promueva la autonomía legal, que se promueva el desarrollo, que se promueva el acompañamiento, que se actúe contra los grupos armados ilegales, que haya esperanzas de poder tener ingresos decentes para los campesinos sin necesidad de recurrir a minería de oro ilegal o a cultivos ilícitos. Esto requiere un esfuerzo integral. Necesitamos que el Estado lo entienda, que el gobierno lo entienda, que el gobierno lo practique, lo vuelva prioridad nacional. Pero si dejamos las cosas sueltas, mirando para otro lado con otras prioridades, y dejamos todos los territorios rurales a su suerte, que seguiremos repitiendo la historia que estamos viviendo. De manera que debemos volver una prioridad nacional esa presencia integral del Estado en los territorios rurales marginales, que debe tener como resultado la disminución de los cultivos ilícitos, el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y, en general, la consolidación de una presencia estatal real que le dé posibilidades a los ciudadanos en esas zonas rurales. Esa es la realidad. Si no somos capaces de entender que es así de complejo, pero así de necesario, vamos a seguir repitiendo ciclos de la historia como los que estamos viviendo en estos días. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Gabriel. Juan Camilo, entonces finalizamos con su pregunta y ya para finalizar vamos a encender las cámaras para tomar una imagen para el recuerdo. ¿Listo? Entonces, Juan Camilo, adelante. Bueno, muy buenos días, doctor Antonio Navarro. Bueno, yo tengo dos preguntas y estas son: ¿considera que existieron factores que no permitieron un éxito total y perdurable en el acuerdo de paz que se llevó con el ELN? Y la segunda pregunta es: ¿considera que los grandes porcentajes de desigualdad que hay en el país influyen directa o indirectamente en el crecimiento de la guerra en Colombia? Bueno, la desigualdad es uno de los factores que debe regir en Colombia, pero no podemos justificar el alzamiento armado, la lucha armada y la violencia por la desigualdad. Por ejemplo, Haití tiene más desigualdad que nosotros y sin embargo no tiene violencia. De modo que hay que resolver la desigualdad, pero no puede ser la desigualdad una justificación para digamos, el uso de la violencia en la vida pública. Y el ELN no ha firmado ningún acuerdo de paz. Firmó un sector minoritario en 1994, pero el ELN ha sido el más difícil de todos de entender, que por el camino que van no van para ninguna parte, que es un camino sin salida, que es un camino sin punto de llegada. Es el grupo armado que permanece en el lanzamiento armado pese a que la experiencia de todos estos años indica que ese no es el camino correcto y que hay que dejarlo atrás. Quiero felicitarlos a todos. Ustedes son estudiantes de bachillerato y hacen mejores preguntas que muchos estudiantes universitarios. De verdad, los felicito, muchachos y muchachas. Felicito al colegio. Muy bien. Y eso quiere decir que tienen buena calidad de educación y eso merece un aplauso. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, muchachos, por la participación. Por las preguntas. Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Ya para finalizar, Antonio, pues la conclusión que María José Álvarez nos leyó la mente es sobre qué consejo le daría usted a los jóvenes para el cambio del país. No polaricen, hagan política sin corrupción, sin clientelismo y sin politicería y ayudemos a cambiar este país. Son ustedes la energía de una sociedad. Vamos a usar esa energía para cambiar a Colombia. Chao, muchachos. Luego, Antonio, muchas gracias. Permítanos un segundo, por favor. Chicos, enciendan la cámara, por favor, y vamos a tomar una imagen ya para finalizar, para el recuerdo. Listo, eso no lo podemos perder.
Bien. ¿Listo? Bueno, listo, listo. Antonio, nuevamente muchas gracias por la compañía, por el espacio. Le agradecemos mucho por el acompañamiento, por traer su experiencia aquí al salón de clase virtual, porque los muchachos retroalimenten y complementen más los aprendizajes adquiridos hasta el momento. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchachos. Recuerden, la constituyente del 91 salió también, entre otras cosas, porque hubo consensos. Busquemos consensos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, muchas gracias por participar, por estar aquí atentos. Estuve mirando que muchos de ustedes hicieron preguntas que pues no se formularon porque a medida que iba hablando Antonio, pues las iba respondiendo, como el tema de la toma del palacio, como el tema del papel de los jóvenes. Sin embargo, pues fue reiterativo también. ¿Listo? No sé si ustedes tengan inquietudes, tengan algún comentario al respecto. Quiero escuchar las opiniones. Eh, ¿Qué faltó? ¿Qué hizo falta al respecto? ¿O qué sobró? ¿Qué conclusiones podemos sacar, chicos? Profe, pues no creo que haya faltado nada, la verdad le agradezco por permitirnos este espacio. Muchas gracias, María José. Profe, buenas. A mí también me pareció muy interesante esta actividad que hicimos, pues también me parecería interesante, o sea, ya vimos la parte de alguien que está adentro de la Constitución, que forma parte. También sería bueno ver a alguien que no forme parte, o sea, el punto de vista de esa persona acerca de ese tema. Por ejemplo, ¿quién, Cristian? ¿Considera usted que podría? Algún gobernador, profe, o algún alcalde que no haya pasado así. Por ejemplo, el gobernador del Mientras. Entiendo. Claro que sí, se puede buscar el espacio. Alguien, no alcancé a mirar, alguien dijo que al padre de familia le ha gustado mucho. ¿Quién fue? María Alejandra, creo. Sí, profe, mi mamá estuvo acá al lado toda la charla y le gustó mucho. Qué Creo bueno, que fue un buen espacio para incentivar la participación de nosotros los jóvenes respecto a temas actuales y políticos. Muchas gracias, Alejandra. Bien, chicos, entonces vamos a hacer el profe Omar. Bueno, bueno, agradecerle primero que todo, Javier, por la gestión, al igual que los estudiantes y de parte de los directivos, pues felicitarlo, es un gran espacio. En cuanto a la propuesta de Cristian, creo que fue el que estaba haciendo la propuesta de otras personas. Vamos a tener en cuenta algo muy importante, y es que si ustedes observaron la intervención en algún momento, para nosotros es un poquito compleja la situación en el sentido de que la intención de estos encuentros es no buscar de pronto de que las personas hablen de los otros. Si ustedes observaron al ingeniero Antonio, él en ningún momento está hablando de partidos ni de nada, únicamente atiende las preguntas de una manera muy objetiva, muy clara. Creo que fue algo muy, muy positivo en este caso, en el proceso que ustedes están adelantando, y asimismo pues debemos buscar esas personas que de pronto ustedes quieren o que de pronto ustedes solicitan o creen que es conveniente que dialoguemos con ellos.
podríamos tener el encuentro con el alcalde o de pronto con el gobernador de nuestro departamento, Javier, con el objetivo de pronto de seguir ampliando estos encuentros tan productivos en el proceso de formación de los estudiantes. A los estudiantes me agrada escuchar a María Alejandra, fue la que habló ahorita, Javier, ¿me confirma? Sí, señor. Sí, señor. Saludar a la mamá y nos agrada pues esa compañía. No sé qué otros papás estuvieron por aquí conectados escuchando el diálogo con el ingeniero Navarro Wolf. No sé quiénes más estuvieron acompañados de sus papás, que nos comenten, por favor. Pues yo estoy acompañada de mis abuelos y también les gustó mucho, estaban bien atentos acá escuchando y todo. Muy bien. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ninguno más? Pues yo también estoy acompañada de mi familia en sí, todos estaban muy pendientes de lo que decía el doctor Navarro. Muy bien, Sara. Isabela también. ¿Quién más? ¿Quién más, jóvenes? Juan Camilo, Manuela Valentina. Qué bueno. Qué bueno. ¿Alguna apreciación de parte de ellos de mejorar o algo así o todo muy bien? Dumar también, Cristian también, ok. Parece que bien, Javier, o sea, más espacio de este tipo, sí, con todo gusto vamos a tratar de manejarlo con, con la gestión del profesor Javier y con el apoyo y el visto bueno de parte de los directivos, en especial pues del señor rector y de las fundadoras también. Javier, muchísimas gracias y entonces puede continuarme. Muchas gracias, profe, muy formal. Entonces, chicos, pues nada, pues nuevamente agradecer a ustedes por el acompañamiento, por estar atentos, por las preguntas tan bien elaboradas. Y pues también quiero pues felicitarlos porque ustedes pues, hicieron un éxito también este encuentro. Doña Gladys, no sé si se encuentra todavía doña Gladys presente, o don Andrés Elías. Sí, profe Javier, yo estoy por acá, aún de verdad, muy contenta con esta actividad, felicitarlo a usted por haberla organizado, por haberla permitido, y a estos estudiantes, de verdad lo que dijo el ingeniero Navarro es cierto, hicieron unas preguntas sumamente interesantes, estuvieron presentes con toda la atención puesta, y me encanta, profe, de los papás, las familias y los abuelos que asistieron. Yo también asistí más por escuchar a mis hijos, por escuchar a mis muchachos, y me dejan muy contenta, muy feliz de la capacidad de análisis que ustedes tienen. Un abrazo para todos, al rector, al coordinador académico, porque es un equipo trabajando sobre estos objetivos. Muchas gracias, doña Gladys. Y bueno, para hacer el cierre, ¿se encuentra el señor rector? No veo el rector. Bueno, ya para hacer el cierre, muchachos, pues nuevamente agradecerles a todos ustedes. Vamos a buscar los espacios, los escenarios, obviamente, que sea transversal con nuestra formación. La idea es pues que estos espacios se sigan generando, que podamos escuchar directamente a los actores, a quienes vivenciaron esos procesos y pues poder escuchar la voz de la experiencia. Muchas veces los textos, las noticias, muchas veces la información que nos llega pues es un poco resumida, incompleta,
y pues esos espacios nos complementan bastante mejor pues la información que tenemos a disposición. Recuerden siempre lo que dijo Antonio, nos tenemos que mejorar, la responsabilidad está en los jóvenes, como les he manifestado en muchas ocasiones, los jóvenes fueron quienes se le echaron al hombro el país en 1990 con la séptima papeleta. También algunos jóvenes que creyeron mucho en la paz en el año 2016 también se lucharon por ese proceso, aunque no eran santistas, lucharon también por el proceso de paz. También lo hicieron en Turquía, lo han hecho en Francia, lo han hecho en muchas partes y los jóvenes han sido siempre quienes han revolucionado las sociedades y las han mejorado. Entonces, los invito a que ustedes siempre estén en capacidad de mejorar, de sobresalir y por supuesto de cambiar este país. Nuevamente muchas gracias y nos vemos Dios mediante en la próxima clase. ¿Listo? No sé si profe, si necesitan decir algo más, el profe Omar. No, Javier, no, señor. Listo, muchachos. Entonces, pues, muchas gracias por asistir.